Muy buenas chicos, aquí su amigo el Imperio Jurásico, y hoy les presento, ¿qué pasaría si yo reencarnaba en Genshin Impact como un Giganotosaurus? Parte 4, antes de empezar, quería disculparme por la inactividad que he tenido desde el último video, y el motivo fue falta de ideas, ya que no se me ocurría nada, pero para recompensarlos les dejo este episodio, que siendo sincero, es el episodio más largo que he hecho hasta ahora, así que, sin más que agregar, empezamos. Derechos de autor, no soy dueño de Genshin Impact, imágenes, música y más, todo el crédito a sus respectivos creadores, solo me pertenece la historia que verán a continuación. Capítulo 4. El adiós. Depredador Alfa contra la reina de Nublar. En un lugar oscuro, yo había despertado después de haber matado al Fatui, me preguntaba qué hacía en ese lugar. ¿Pero qué hago aquí? ¿Acaso morí otra vez? En eso la voz que escuché en la pelea, se haría presente en el lugar. Jeje, tranquilo hermano, solo estás inconsciente. O ya veo. En eso rápidamente me acordé del Fatui y de las chicas, y dije de manera alterada. ¿Cierto? Amber y Coley se encuentran bien, ¿y qué pasó con el Fatui? Ey, tranquilo hermano, ellas están bien, ¿y del Fatui? Bueno, pues lo derrotaste. En eso la criatura hizo aparecer una especie de pantalla, en donde se pudo ver cómo le había roto el cuello al Fatui, yo me quedaría sorprendido, al cómo había vencido al Fatui. Sorprendido, ¿verdad? En eso la criatura desaparecería la pantalla, para después, el decirme. De seguro tienes preguntas sobre por qué tus ojos cambiaron a ese color amarillo. Yo solo asentiría con la cabeza. Bueno, pues eso es debido a una habilidad que te otorgue, la cual incrementa tus habilidades a un 100%, como por ejemplo, tu resistencia y tu daño, entrando en modo de adrenalina, o como ustedes lo conocen, modo de furia. Yo estaría analizando lo dicho por la criatura, para después comentar. Sí, la conozco, pero ¿de dónde? Así estaría pensando por unos segundos, hasta que en eso, mis ojos se abrirían como platos, y con algo de duda le pregunté. Entonces, si dices que el modo de furia me lo otorgaste, ¿eso quiere decir que tú lo posees? Pues en pocas palabras, estás en lo correcto.
Yo al escuchar eso, me iría para atrás, y con asombro en mis palabras, le dije. Entonces, ¿eso quiere decir que, tú eres el Giga de Ark? Vaya, le adivinaste. Así un brillo se haría presente dejándome ciego por unos momentos, para después el brillo desaparecer, y al abrir mis ojos, pude ver con claridad a la criatura que estaría enfrente mío, o más bien, pude ver a uno de mis dinosaurios favoritos, el Giga de Ark. Vaya, ¿quién diría que tendría a uno de los dinosaurios más poderosos del Ark? O vamos, no es para tanto. En fin, ahora que sé quién eres, puedo saber tu nombre, ya que ya pasó tiempo desde la última vez que nos encontramos, y aparte tengo una pregunta que quiero que me respondas. Bueno, pues mi nombre es Omega, ¿y cuál es tu pregunta? Bueno, pues mi pregunta es, ¿por qué me otorgaste el modo furia, y eso cuándo pasó? Bueno, con respecto a esa pregunta, te otorgué el modo furia cuando el Fatui te había derrotado, y el motivo por qué te otorgué ese poder, fue para que vencieras con más facilidad al Fatui. O sea que en pocas palabras, me ofreciste el modo furia cuando casi me matan. Lo diría mientras daba una sonrisa, pero a la vez tenía una vena en la cabeza al estilo anime. Omega por su parte sintió un pequeño escalofrío, pero antes de que este pueda responder. Aunque, debo darte las gracias, ya que si no me hubieras otorgado el modo furia, no hubiera podido vencer al Fatui, y lo más probable es que yo no estaría aquí. No tienes nada que agradecerme, además, creo que también le tienes que agradecer mucho a Amber, ya que si ella no hubiera distraído al Fatui, no seguirías aquí, y estarías con mamá Coco. Jeje, tienes razón, pero como salgo de aquí. De eso no te preocupes, de eso me encargo yo. Así un brillo se haría presente en Omega, mientras el mismo brillo me envolvía, a la vez que desaparecería de ese lugar. Con las chicas. Amber se encontraba aún abrazando mi cuerpo supuestamente sin vida, mientras ella me miraba, ella no podía evitar sacar unas lágrimas, sintiéndose culpable por no poder salvar al giganotosaurio, tanto que ella apretaría sus puños, y soltaría un grito de manera dolorosa. Maldición, ¿por qué tuvo que pasar esto? Todo esto es mi culpa. En eso Coley tomaría a Amber del hombro, y le dijo. Amber, esto no es tu culpa. ¿Cómo no va a ser mi culpa? Si tan solo hubiera sido algo fuerte, Giga aún seguiría con vida. Lo diría Amber mientras vería a Coley aún con lágrimas en sus ojos. Coley en eso, le dijo. Amber, escúchame. Aunque no conozco bien a este dinosaurio, él nos defendió, y acabó con ese Fatui, y si no hubiera sido por él, tanto tú como yo no seguiríamos aquí, así que no te sientas culpable por él, aunque ya no esté con nosotros, no murió como un cobarde, sino, murió como un héroe. Amber al escuchar las palabras provenientes de Coley, se secaría las lágrimas, y miraría hacia el cielo, para después, ella decir. Quizás tengas toda la razón, aunque él entregó su vida por nosotras, luchó hasta el final, y tuvo una muerte digna, y será recordada, hasta el fin de los tiempos. Coley solo daría una pequeña sonrisa, Amber en eso se pondría de pie, para después, ella comentar. Bueno, creo que es hora de irnos de aquí, y avisar de esto a Jin y a Lisa, a ver cómo Jin se tomará esto. Al decir eso, Amber y Coley se prepararían para irse de ese sitio, pero cuando estaban por irse, la cola del giganotosaurio empezaría a moverse, Amber y Coley se darían la vuelta, fijando sus miradas hacia mí, y al hacerlo, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Amber al ver que había despertado, rápidamente se acercaría hacia mí, y con lágrimas en sus ojos me abrazaría en mi cabeza. Pensé que nunca te iba a volver a ver. Yo en eso comenzaría a dar pequeños sonidos, Coley solo podía ver con asombro, la relación entre Amber y el giganotosaurio, yo en eso fijo mi mirada a Coley, la mencionada se asustaría al ver cómo la miraba fijamente, Amber que se había secado las lágrimas, le diría a Coley. No te asustes, él no es agresivo, ¿por qué mejor no te acercas para que lo compruebes? Coley al escuchar eso, se le erizaría la piel, pero al ver a Amber cómo acariciaba al giganotosaurio, se armaría de valor, y se comenzaría a acercar, ya al estar cerca de mí, comenzaría a acercar su mano para acariciarme en mi cabeza, yo al ver que Coley acercaría su mano, yo movería mi cabeza hacia su mano, así comenzando a tocar mi cabeza, por un momento pude ver a Coley, como se le había parado el corazón por mi acción. ¿Lo ves? Es amigable. Lo diría Amber con una sonrisa tierna, Coley volvería en sí, y comenzaría a acariciarme suavemente, mientras lo hacía, Coley le preguntaría a Amber. Amber, dime. ¿Qué especie es? Bueno, es un giganotosaurio.
Coley al escuchar el nombre, se quedaría sorprendida, al ver que la especie que tenía enfrente, se trataba de uno de los dinosaurios más poderosos que han existido, a la vez que se preguntaba que cómo era posible, que un dinosaurio siguiera existiendo en la actualidad, pero antes de que pueda decir una palabra, ella se percataría de la presencia de cierto pelirrojo, que estaría viendo el cuerpo inerte del Fatui, que había vuelto a su forma humanoide, para después dirigir su mirada hacia nosotros. Yo me daría cuenta rápido, y miraría de igual manera al pelirrojo. Amber de igual manera haría lo mismo. Tiluk se nos quedaría viendo, pero más Amy, Tiluk y yo nos estaríamos mirando fijamente a los ojos con seriedad, sin quitar la mirada de uno del otro. El ambiente se sentiría tenso hasta que en eso, se escucharían las pisadas de los Fatui, que habían logrado localizar a Tiluk. Yo en ese instante me haría invisible, sin que Amber y Coley se dieran cuenta. Tiluk se quedaría sorprendido al ver cómo me había hecho invisible, pero antes de que este reaccionara, los Fatui llegarían al lugar. Mente de Kaella. Bien, todo salió de acuerdo al plan después de todo. Fuera de la mente de Kaella. Ahí está, el culpable del incidente del fuego negro. Al decir eso, Kaella encarcelaría a Diluk con su hielo. En eso fija su mirada a Amber y Coley, solo para saludarlas con una sonrisa, para luego de unos instantes, llevarse a Diluk. Mientras los Fatui lo seguían, Coley en eso voltearía a mi dirección y al ver que no estaría, se preguntaba a dónde me fui. Amber al ver en el lugar donde supuestamente estaría, está con una pequeña sonrisa, y tocando en un punto cierto, dijo: "No te preocupes, ellos ya se fueron". En eso yo me haría visible nuevamente. Coley al ver eso, se daría el susto de su vida, al ver cómo me aparecería de golpe, tanto que Coley caería al piso de trasero. Amber al ver eso, no aguanto más, y soltaría a carcajadas. Coley solo haría un pequeño puchero, y dijo: "No es gracioso, Amber". "¿Cómo no va a ser gracioso? Solo ve tu cara". Lo diría Amber mientras se agarraba su estómago. Yo solo podía ver con una sonrisa el espectáculo que estarían haciendo Amber y Coley. Mientras eso pasaba, en la ciudad de Mondstadt, se podía ver a los Fatui, que se estarían llevando a Diluk prisionero. Kaella con una sonrisa, mencionaría que esto, pondría fin al incidente del fuego negro, a la vez que miraba cómo la carroza se alejaba de la ciudad. Las horas pasarían volando. Lisa se encontraba acomodando unos libros. En ese momento Jin entraría algo desanimada, ya que no hizo ningún avance sobre el incidente del fuego negro. Lisa le comentaría a Jin que sobre eso, ya había sido resuelto. Esto dejaría a Jin algo confundida, pero en ese preciso momento Lisa le diría a Jin: "Ah, por cierto Jin, te tengo que decir algo". "¿Y qué es lo que me quieres decirme?", preguntaría Jin con un signo de interrogación en su cabeza. "Se trata sobre Giga". Al escuchar eso, Jin abriría sus ojos como platos, y le dijo a Lisa: "¿Cómo que de Giga?", preguntaría Jin algo preocupada. Bueno, Amber vino a Serato, y mencionó que Giga estaba mal herido, por un enfrentamiento que tuvo con una especie de león mutante. Jin al escuchar eso, tomaría a Lisa de los hombros, y con una voz preocupada, le preguntaría a Lisa: "¿Cómo que Giga está mal herido? Explícame". "Ey, tranquila Jin, Bárbara y Sucros ya fueron a curarlo, así que tranquilízate", lo diría Lisa mientras veía a Jin con una gota en su cabeza al estilo anime. Jin se tranquilizaría, al escuchar que Bárbara y Sucros fueron a curar al giganotosaurio, y soltaría a Lisa algo avergonzada: "Perdón Lisa por eso". "Jeje, no te preocupes Jin, yo igual reaccionaría de esa forma", lo diría Lisa mientras le regalaba una pequeña sonrisa a Jin. Mientras tanto, en la cascada, se podía ver al giganotosaurio que estaría siendo curado por Bárbara y Sucros. "Ya quédate quieto", lo diría Sucros que estaría poniendo en un trapo alcohol, para después aplicarlo en las heridas abiertas. Me duele. Ya estate quieto, ¿cómo quieres que te curemos si te sigues moviendo? ¿En qué estabas pensando al momento de enfrentarte a un enemigo más fuerte que tú?". Esto lo diría Bárbara algo molesta, pero a la vez preocupada por el giganotosaurio. Tenía que hacerlo, no podía permitir que esa cosa dañara a Amber y a Coley. Lo diría mientras me seguía quejando del ardor insoportable que sentía. "Ay no, eres todo un caso", lo dirían Bárbara y Sucros al unísono. En eso Amber llegaría con un botiquín de primeros auxilios. Sucros dejaría de ponerme alcohol, y se acercaría a Amber, y abriría el botiquín. Bárbara vería eso, y le preguntaría a Sucros: "Sucros, ¿qué tienes ahí?". "Oh, una pequeña ayuda para que Giga se recupere". Esto lo diría mientras daba una tierna sonrisa, pero en el fondo tendría una sonrisa macabra. Bárbara se daría cuenta de eso, y solo diría: "Bueno, pues haz lo que tengas que hacer".
Sucros en eso dirigiría su mirada hacia mí, sin quitar su sonrisa. Yo, al saber qué significa la sonrisa, un escalofrío se haría recorrer en mi espalda, y con voz temerosa pregunté. Sucros, ¿qué me vas a hacer? Oh, no te preocupes, solo sentirás un pequeño pellizquito. Lo diría Sucros mientras sostenía una jeringa de 100 miligramos. Yo me quedaría en blanco, a la vez que soltaría un grito / rugido, que se escucharía en todo el lugar. No, porque yo... Una semana después. En Mondstadt, Amber se lanzaría alegremente desde su ventana, dirigiéndose hacia la sede de los caballeros de Favonius. Al llegar le preguntaría a Lisa y a Jim por Coley, a lo que Lisa le diría a Amber. Bueno, ella me dijo que te diera esto. En eso le entregaría a Amber una carta, la cual el día anterior, Coley la haría con ayuda de Lisa. Amber tomaría la carta, y al abrirla decía lo siguiente. Lamento irme sin despedirme, decidí ir a Sumeru junto al académico. Estando ahí planeo aprender sobre medicina y de todo tipo de cosas que aún desconozco de este mundo, y sobre el sello no te preocupes, Amber, nunca olvidaré el tiempo que pasé en Mondstadt, gracias por todo. Al terminar de leer, Amber pondría la carta en su pecho, mientras que una lágrima traicionera salía de su ojo. Jin en eso, dijo. Por cierto, hay algo más. Jin le entregaría a Amber la ropa que le había prestado a Coley. Amber solo daría una pequeña sonrisa, mientras se limpiaba la lágrima con su dedo. Ella miraría hacia la ventana, y comentó. Pronto nos volveremos a ver, Coley. Cambio de escena. Se vería a Coley que estaría ya lejos de la capital, mientras miraba los dientes de león en el aire. Si no le comentaría que si ya podían irse de una vez, Coley le respondería que sí, pero antes que estos puedan siquiera dar un paso. Coley y Sino voltearían hacia atrás, viéndose cara a cara con el giganotosaurio, en el cual, al pasar la semana me había recuperado exitosamente de mis heridas, y con ayuda de los cuidados que me dieron Bárbara y Sucros, Sino se quedaría sorprendido, pero rápidamente se pondría en guardia, en caso de que los ataque. Aunque Sino no conocía bien al giganotosaurio, no se iba a confiar. Coley en eso comenzaría a caminar hacia adelante, poniéndose frente a frente con el giganotosaurio, lo que dejaría a Sino sorprendido, al ver a Coley enfrente de un animal que se creía extinto. Yo y Coley nos estaríamos mirando fijamente, para después, Coley decirme. Si en serio logras entenderme, y eres tan listo como dicen, ¿prometes proteger a Amber a toda costa, sin importar los enemigos? Sino vería esto con cara de confusión al ver cómo Coley le pedía eso a un animal, pensando que si Coley se había vuelto loca, pero este se quedaría boquiabierta al ver cómo yo asentiría con la cabeza, para después dar un resoplido. Coley solo daría una sonrisa, y dijo. Eres un buen chico, Amber estará bien protegida a tu lado. Yo en eso me daría la vuelta, y me acercaría a un árbol. Coley vería esto con duda. Después de unos segundos, me acercaría a Coley, y bajaría mi cabeza. Coley vería que en mi boca tenía una especie de collar, el cual tenía uno de mis colmillos. Coley lo tomaría, para después mirarme, y decir. Te voy a extrañar, amigo. Para después, abrazarme en mi cabeza. Yo cerraría mis ojos, aceptando el abrazo. Sino vería esto con asombro, pero este solo daría una mini sonrisa. Después de unos segundos me separaría de Coley, para después comenzar a irme a la profundidad del bosque, sin antes de mirar a Coley y a Sino por última vez, quien me hizo un gesto de agradecimiento por cuidar a Coley, ya que la mencionada le había dicho lo que sucedió en el acantilado del amanecer. Yo entendería el gesto, y soltaría el mayor rugido que podía dar, para después irme corriendo, perdiéndome en el profundo bosque, a la vez que de igual manera Sino y Coley se irían de ese lugar. En otro plano terrenal, más concretamente en las montañas de Dolomitas en Italia, en el santuario de Bayosín, el cual era conocido por albergar a especies ya extintas, que en este caso serían dinosaurios, entre los cuales se encontraba cierta tiranosaurio que antes era la reina de la isla nublar, y que es actualmente la reina del santuario. Tras haber acabado con el giganotosaurio un mes atrás con ayuda del tericinosaurio, Rexy estaría en una cueva cerca de un río, y en el cual estaría respirando agitadamente, ya que gracias a su avanzada edad, le estaría costando respirar. Rexy, sabiendo que era su final, solo podía recordar toda su vida desde los inicios de Jurassic Park, hasta el final de Dominion, para después dar su último respiro, falleciendo al final, para segundos después ser encontrada por la pareja de tiranosaurios de The Lost World. Uno de los Rexes se acercaría a Rexy, flotando su cabeza con la de ella, y al darse cuenta que la tiranosaurio había fallecido, solo daría un rugido de despedida, para seguido su pareja hacer lo mismo.
Luego de unas horas, la tiranosaurio despertaría, pero estaría en un lugar que era pura oscuridad, lo que dejaría a Rexy algo confundida, pero en eso un brillo se haría presente en el lugar, cegando a la tiranosaurio, para después el brillo desaparecer, la tiranosaurio abriría sus ojos, y al abrirlos, solo podía ver que estaría en una cueva, que era diferente a la cueva que anteriormente estaba. La tiranosaurio se levantaría, dirigiéndose a la entrada de la cueva. Al salir de la cueva, la tiranosaurio se quedaría sorprendida al ver un bonito estanque. Esta se acercaría para tomar algo de agua, y al momento que agacharía su cabeza al estanque, vería su reflejo, y se quedaría impactada, al ver que su cuerpo había pasado de medir 6 metros de alto, a medir 3 metros, Rexy en eso deduciría que había rejuvenecido, pero esta sería sacada de sus pensamientos ya que en eso, un jabalí saldría corriendo en medio de los arbustos, tratando de escapar de algo, o alguien. La tiranosaurio no perdería el tiempo, y aprovechando que el jabalí iba a su dirección, Rexy tomaría al pobre animal del cuello, para después levantándolo al aire, y azotarlo en el piso con alta fuerza, que el jabalí terminaría muriendo al instante. En eso en medio de los arbustos, saldría el perseguidor del jabalí, que era un ilichurl que intentaba darle caza al jabalí, pero este frenaría en seco al ver a la tiranosaurio. Rexy solo se lo quedaría viendo con curiosidad. El ilichurl se quedaría viendo a la tiranosaurio, pero al verla, le vendría un recuerdo que lo dejaría marcado de por vida, recordando a cierta criatura, que había acabado con sus compañeros una semana atrás, tanto que se iría rápido de ese lugar, dejando a Rexy con el cuerpo del jabalí, lo cual la mencionada vería eso con un signo de interrogación en su cabeza, pero dejaría eso de lado, ya que su estómago le empezaría a rugir. Así Rexy tomaría el cuerpo del jabalí entre su boca, llevándoselo a la cueva, para después comenzar a comérselo. De vuelta con el giganotosaurio. Yo estaría recostado al lado de la cascada, estando algo aburrido. Veo que estás algo aburrido, hermano. La verdad es que sí, estoy algo aburrido. Lo interesante ya pasó, y todavía falta mucho para que inicien los acontecimientos del videojuego original. Te entiendo, la verdad es que yo igual estoy algo aburrido, y eso que soy solo una conciencia. Omega y yo dejaríamos escapar un suspiro de aburrimiento. Omega me daría algo pensativo, y dijo: Giga, te noto algo pensativo. No es nada, solo estaba pensando en tu familia, ¿verdad? Yo solo me quedaría callado, a lo dicho por Omega. Perdón por preguntar eso, si no quieres hablar de eso, te entiendo. No te preocupes, aunque estás en lo correcto. Lo diría mientras vería hacia el cielo. Me preguntó cómo estarán las cosas en mi dimensión de origen, si hubo un cambio, o si esas sabandijas no les estarán ocasionando problemas a mi familia. Sería lo dicho por mí, para después cambiar de tema, y le dije a Omega: Cierto, hay algo que te he querido preguntar. ¿Así? ¿Y qué es lo que me quieres preguntar? Bueno, ¿qué otra habilidad aparte del modo furia me otorgaste? Omega daría un suspiro, y comentó: Bueno, aparte del modo furia, te otorgué la habilidad de que a la hora que des un pisotón, una pequeña columna de tierra se levante, permitiendo mandar a volar a tus enemigos. Nota del narrador, para que entiendan, la habilidad del pisotón, es la misma que usa el acrocantosaurio del mod Arcadition. Fin de la nota. Ya veo. Bueno, esa era mi duda nada más. Lo diría mientras daba un bostezo, y dije: Tomaré una pequeña siesta por el momento, así que no me molesten. Al decir eso, me empezaría a hacerme bolita, y cerraría mis ojos, comenzando a dormir. Con Rexy, esta se encontraba en una zona cercana al estanque, arrastrando un pequeño árbol hacia la cueva, ya que la tiranosaurio estaría creando un nido para estar más cómoda. Después de unos segundos, Rexy llegaría a la cueva, y dejaría caer el pequeño árbol, parecido a como lo hacía en la serie de Campamento Cretácico, para después acomodarlo y saliendo de la cueva, para seguido lanzar un fuerte rugido, que provocaría que las aves del lugar salgan volando. Al terminar, la tiranosaurio se acercaría al estanque para beber. Ya después de saciar su sed comenzaría a caminar fuera de ese sitio, en busca de una presa, y después de caminar por un buen rato, llegaría a una planicie, donde se podía ver una manada de jabalíes que estarían pastando, pero esta fijaría su mirada a un jabalí, que era más grande que el resto, de 1,5 metros aproximadamente, que se había apartado de la manada, lo cual a Rexy le pareció una presa perfecta, y se comenzaría a acercar al jabalí aprovechando la hierba alta.
Ya estando cerca del jabalí, se abalanzaría en contra del jabalí, el jabalí tardaría en reaccionar, y sería mordido por el cuello, provocando que soltará un alarido de dolor. Los demás jabalíes al escuchar el alarido de dolor de su compañero, saldrían corriendo asustados de ahí. El jabalí intentaría zafarse del mordisco, pero gracias a la fuerza de la mordida del tiranosaurio le sería inútil, para después ser tirado al piso por Rexy, para seguido poner su pata en el cuerpo del jabalí, y logrando romperle el cuello, que terminaría con la vida del jabalí. Rexy rápidamente comenzaría a comer el cuerpo, pero no se percataría de dos presencias que la estarían mirando entre unos arbustos. La tiranosaurio voltearía hacia los arbustos, pero al no ver nada regresaría a comer, pero de repente, algo subiría al cuello de la tiranosaurio, que era una especie de mago enano, más concretamente un mago del abismo. La tiranosaurio al sentir algo en su cuello, comenzaría a moverse con agresividad, tratando de quitarse al mago, pero no lo conseguiría. En eso el mago utiliza sus poderes para tomar el control del dinosaurio, lográndolo al poco tiempo. Perfecto, ahora seguirás nuestras órdenes. En eso el segundo mago saldría de los arbustos, y le dijo a su compañero: vaya, nunca pensé que un dinosaurio siguiera vivo en la actualidad, pero, ¿crees que nos ayude con la invasión a la capital de Mondstadt? No lo dudes, con los Ilichurls y Mitachurls de nuestro lado, y más con este dinosaurio, la invasión será más fácil, que ni siquiera los caballeros de Favonius podrán detenernos. Esto lo diría el mago con determinación en sus palabras, mientras dibujaba una sonrisa. Su compañero al ver eso, daría de igual una sonrisa, así ambos comenzando a reírse malvadamente, mientras se retiraban del lugar, junto con un tiranosaurio bajo su control. Más tarde esa misma noche, Yo en eso me despertaría de golpe, al sentir una rara sensación, lo que provocaría que me ponga algo serio. ¿Qué pasa, hermano? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento, de que algo malo pasará en la capital. ¿Estás seguro de eso? ¿No estarás alucinando otra vez? Claro que no, mejor será que dé una vuelta por esos rumbos, para cerciorarme que todo esté bien. Al decir eso, me pondría de pie, y comenzaría a adentrarme en el bosque, dirigiéndome hacia la ciudad de Mondstadt. Mente de Omega. Veo que has cambiado mucho desde tu enfrentamiento con el Fatui, te has propuesto en proteger tanto a las chicas como a los habitantes de esa ciudad, eso es digno de admirar. Ya fuera de su mente, procedería a dar una sonrisa, y sintiendo un gran orgullo por su compañero. En la oficina de Jin, se encuentra la mencionada en su escritorio, y en una silla se encontraba Sucros, que estarían hablando sobre el giganotosaurio. Y bien, ¿cómo va el bienestar y el crecimiento de Giga? Bueno, pues siendo sincera, su salud está en buen estado, y sobre su crecimiento, pues me sorprende, ya que Giga está creciendo a un ritmo acelerado, así que puedo deducir, que en unos 4 años aproximadamente, crecerá hasta llegar a ser un adulto joven. Esto dejaría con una sonrisa a Jin, pero antes de que ésta pueda decir algo. Aunque, hay algo que me preocupa. ¿Y qué es? Lo diría Jin con una ceja arqueada. Pues, es su estado de ánimo, ya que he notado, que cuando estamos cerca de él, su estado de ánimo aumenta, pero cuando nos alejamos de él, su estado de ánimo disminuye, es como si él se sintiera solo, o en pocas palabras, es como si Giga necesitara de una familia, o un compañero. Pues ya que lo dices, quizás estás en lo correcto, ya que cuando lo encontré solo en esa cueva, sintió una gran alegría cuando lo adopté. O también se deba a que, como él es el único de su especie, y al ser todavía un niño, pues es lógico que se sienta solo. Así estarían hablando por unos momentos hasta que en ese instante, un guardia que tendría heridas graves, entraría corriendo, respirando agitadamente. Señorita Jin, la ciudad está siendo atacada por los Ilichurls y los magos del abismo por todos lados, y varios de nuestros compañeros fueron emboscados, y quedaron malheridos por esas cosas. Sería lo último que diría el guardia, para después caer inconsciente al piso. Esto preocuparía a Sucros y a Jin, quienes auxiliaron al guardia, poniéndolo en un sofá. Jin pediría a Sucros que trate las heridas del guardia, mientras ella iría a ver qué pasaba. Sucros solo asentiría con la cabeza, mientras Jin salía corriendo de su oficina, y al salir de la sede junto con Lisa, quien había salido de la biblioteca tras el alboroto, se quedarían expectantes, al ver la ciudad hecha un caos, y Ilichurls y magos por donde sea, atracando desde puestos, a intentar entrar a las casas de los habitantes. Jin, Lisa, ¿qué está pasando? Sería lo dicho por Amber, quien había llegado al lugar. Jin le comentaría que la ciudad estaba siendo atacada por los Ilichurls y los magos del abismo, lo cual Amber entendería, y rápidamente irían a tratar de detener la invasión.
En el centro de la ciudad, un niño se encontraba asustado, escapando de unos ilichurls que lo estarían persiguiendo. El niño, al no fijarse, terminaría tropezando con unos escombros. Los ilichurls intentarían atacar al niño, pero antes de que pasara algo malo, estos serían mandados a volar por la elemental de Jin. El niño se levantaría agradeciendo a Jin, mientras este se alejaba. Lisa, Amber, quiero que protejan a los habitantes, yo y los demás caballeros nos encargaremos de esto. Lisa y Amber solo asentirían con la cabeza, y procederían a ir a tratar de proteger a la mayor cantidad de habitantes que sea posible. Mientras tanto, afuera de la ciudad, yo había salido corriendo del bosque susurrante, y frenaría en seco, tras ver el caos que estaría ocurriendo en la capital. Mierda, sabía que algo malo pasaría, y tú decías que estaba alucinando. O bueno, muchos se llegan a equivocar a veces, ¿y qué planeas hacer? Lo diría Omega con curiosidad. Yo en un tono serio, dije. Voy a ir, no dejaré que esas cucarachas acaben con esa gente inocente, y no creo que Jin y las demás puedan con ellos, ya que aparte siento las presencias de los magos del abismo, y de otros enemigos. Al decir eso, yo estaría por irme a la ciudad, pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, sería embestido por algo, provocando que chocara con un árbol. Al levantarme, con furia grité. A ver quién fue el idiota perro asqueroso hijo de puta traga verga de mierda, que me embistió sin avisar. Yo fijaría mi mirada a la izquierda, y al hacerlo, me sorprendí, ya que lo que me había embistido, había sido un Mitachurl, que estaría en una postura de combate. Yo al verlo, pondría una sonrisa psicópata, y dije. Así que, ¿quieres pelear? Bueno, pues siéntete honrado, ya que serás asesinado por mí. Para después rugirle al Mitachurl, el Mitachurl daría su grito de batalla, abalanzándose contra mí, para después yo hacer lo mismo, comenzando a pelear. De vuelta en la capital. Jin y Amber se encontraban acabando con unos cuantos ilichurri magos del abismo, mientras los guardias atendían a los afectados. Son demasiados, Jin, ¿crees que podamos acabar con ellos? Son demasiados, y cada vez que acabamos con unos, aparecen más y más. Lo diría Amber mientras disparaba una de sus flechas a un ilichurri que intentaría golpearla. Tenemos que poder, la vida de toda esta gente depende de nosotros, no hay que rendirnos. Mente de Jin. Espero que Iga no se dé cuenta, aunque necesitemos de su ayuda en este momento, no quiero involucrarlo en esto. Ya fuera de su mente, utilizaría su elemental de viento, mandando a volar a unos cuantos ilichurls, para después ser seguida por una lluvia de flechas, envueltas en llamas por parte de Amber, que acabaría con los ilichurls al instante, a la vez creando una cortina de humo. Vaya, sí que son duras de matar, típico de los caballeros de Favonius. Sería lo dicho por uno de los magos. Amber y Jin se darían la vuelta, viendo al mago con seriedad. ¿Qué es lo que quieren? Sería lo dicho por Jin de manera seria, mientras no quitaba la mirada del mago. Eso no es de tu incumbencia, será mejor que nos entreguen la capital, y nadie saldrá herido. Eso jamás, será sobre nuestros cadáveres. Sería lo dicho por ambas chicas, quienes se pondrían en postura de combate. El mago solo comenzaría a reírse maliciosamente, y dijo. Así que así lo quieren, bueno, serán unos buenos juguetes para ella. Esto dejaría con una ceja arqueada a Jin y a Amber, quienes se preguntaban de qué estaba hablando el mago, pero en eso unas pisadas se escucharían, dando a entender de que algo se estaba acercando. Jin y Amber se preguntarían quién era quien provocaba esas pisadas, pero ellas serían sacadas de sus pensamientos, tras mirar atrás del mago, y se quedarían impactadas y a la vez asombradas, al ver a una criatura que salía en medio de la cortina de humo, viéndose nada más, y nada menos, que a la tiranosaurio. Ese rugido. No puede ser de ella. Sería lo dicho por mí, tras reconocer el rugido de la tiranosaurio. Esto no puede ser posible, ¿cómo es que ella está aquí, y cómo no pude detectar su olor? Lo diría mientras esquivaba un golpe del Mitachurl, para después darle un coletazo en toda la cara, provocando que el Mitachurl se estrellara en contra de una roca, para después tomarlo del cuello, y azotarlo repetidas veces contra el piso. El Mitachurl intentaría librarse de mi agarré, así que me lanzaría un puñetazo cerca de mi ojo. Yo soltaría al Mitachurl tras sentir un agudo dolor en esa zona, pero el desgraciado aprovecharía la situación, y se montaría encima mío, tratando de ahorcarme. Yo ya estando hasta los huevos del Mitachurl,
empezaría a aplastarlo contra los árboles, tratando de quitármelo de encima, pero el Mitachurl no se daba por vencido, e intentaría de ahorcarme, pero antes de que pudiera lograr su objetivo. Luego de tener sometido al Mitachurl en contra del piso ya agotado, y con un brazo hecho trizas, solo me lo quedaría viendo de manera intimidante, el Mitachurl tras ver mi mirada, sabía que no podía ganarme, y solo se rendiría, a la vez que se quedaría inconsciente a causa de sus heridas, lo que me dejaría como vencedor. Al momento que iba a lanzar un rugido, escucharía un grito de dolor, el cual era de Jin, para segundos después escuchar el rugido de la tiranosaurio, lo cual haría que me preocupara mucho, y comenté: me lleva el carajo, por andar con este güey, me olvidé por completo de ella, aguanta Jin, ya voy en camino. Al decir eso, me iría corriendo como alma que lleva el diablo, a la vez que rezaba que Jin se encontrará bien. Minutos antes. ¿Qué? ¿Un tiranosaurio? Pero, ¿no se supone que Iga era el único dinosaurio? Sería lo dicho en la mente de Jin, quien mirara a la tiranosaurio. Amber en eso miraría bien a la tiranosaurio, y vería que sus ojos estarían de un color rojo intenso, y se daría cuenta que el mago estaría controlando al dinosaurio, y algo molesta, dijo. Como siempre, controlando animales para que hagan su trabajo, eres despreciable. Jin al escuchar eso de Amber, solo la voltearía a ver con confusión. El mago, riendo de manera malévola, respondió: eso no es de tu incumbencia, aunque estás en lo correcto. Esto dejaría sin palabras a ambas chicas, pero antes de que estas puedan decir algo. Bueno, basta de juegos, ahora mi pequeña tiranosaurio les enseñará quiénes son los verdaderos amos de Mondstadt. Tras decir eso, la tiranosaurio se abalanzaría en contra de Amber y Jin, quienes sacan sus armas, y se preparan para la batalla. Amber prepararía su arco, y comienza a disparar flechas de fuego, pero la tiranosaurio, al ser más rápida y ágil, logra esquivar los ataques, pero Amber lograría asestar una flecha de fuego a la tiranosaurio en el costado, pero el mago del abismo aumenta su control sobre el dinosaurio, haciéndolo más resistente al dolor. La tiranosaurio contraataca con un golpe de su cola, que Jin logra esquivar por poco. Jin aprovecha la oportunidad para lanzar un ataque con su espada, pero la tiranosaurio es demasiado rápida y logra morder el acero con sus dientes afilados. El mago del abismo solo ríe con malevolencia, disfrutando del espectáculo. Amber intenta distraer a la tiranosaurio con una lluvia de flechas de fuego, pero el mago del abismo crea un escudo de oscuridad que absorbe los proyectiles. La tiranosaurio se abalanza sobre Amber, quien debe correr para evitar ser atrapada. Jin ve su oportunidad y lanza un ataque con su espada, golpeando a la tiranosaurio en la nuca, pero el mago del abismo logra mantener el control, y la tiranosaurio se recupera rápidamente. La tiranosaurio, aún bajo el control del mago del abismo, sigue atacando a Amber y Jin con ferocidad. Ambas comenzarían a cansarse, pero no pensaban en rendirse. Amber lanzaría una flecha de fuego a la tiranosaurio en el ojo, pero el mago del abismo logra curar la herida con un hechizo oscuro. Jin intenta aprovechar la distracción para lanzar un ataque con su espada, pero la tiranosaurio es demasiado rápida y logra esquivar el golpe. De repente, Lisa aparece en escena, lanzando un escudo electro que protege a Amber y Jin de un ataque mortal de la tiranosaurio. Veo que necesitan una mano, grita Lisa, uniéndose a la batalla. La tiranosaurio, aún bajo el control del mago del abismo, se vuelve hacia Lisa. La mencionada lanzaría un ataque con su elemental, golpeando a la tiranosaurio en el costado. Amber y Jin aprovechan la oportunidad para lanzar un ataque en conjunto, intentando derrotar a la tiranosaurio de una vez por todas. Amber, Jin y Lisa lanzan un ataque en conjunto que parece derrotar a la tiranosaurio. El dinosaurio cae al suelo inmóvil, a la vez creando una cortina de humo. Amber, Lisa y Jin se mirarían entre sí, estando algo exhaustas por el enfrentamiento.
Parece que lo logramos. Sería lo dicho por Amber, quien se acercó al lugar donde estaría la tiranosaurio, para verificar que la tiranosaurio haya sido derrotada. Al verificar, voltearía a ver a Jin y a Lisa, dando un pulgar arriba, dando a entender que la tiranosaurio había sido derrotada, o bueno, era lo que pensaba, ya que en ese instante, la cola de la tiranosaurio se levantaría, y se prepararía para golpear a Amber. Amber, ten cuidado. Amber se daría cuenta rápido, y voltearía a ver hacia atrás, y se quedaría impactada, al ver la cola de la tiranosaurio, que iba de golpearla. El tiempo pareció ir despacio, y solo podía ver cómo la cola del tiranosaurio se acercaba. Jin, sin perder tiempo, empujaría a Amber fuera del camino del ataque, lo que la dejaría sin palabra. Así Jin recibiría el coletazo, siendo mandada a estrellar a un edificio con tal fuerza, que Jin soltaría un grito de dolor, tras sentir como sus huesos se rompían, siendo seguido por un rugido de la tiranosaurio. Para segundos después, Jin caería al suelo, mal herida. Amber y Lisa corren hacia ella, preocupadas. Jin, ¿te encuentras bien? Amiga, responde. Sería lo dicho por ambas chicas, quienes se acercaron al lugar donde estaba Jin. Ambas se arrodillarían para ver el estado de Jin, quien tenía heridas notables. Lisa, con una expresión de ira, voltearía a ver a la tiranosaurio, y se pondría enfrente de Jin y Amber. Maldita lagartija, ¿te atreviste a lastimarla? Gritaría Lisa mientras carga rayos en la palma de su mano. El mago, al ver eso, solo sonreiría de manera malévola, y exclamó: Ja, ¿en serio piensas tú sola en detener a mi tiranosaurio, bruja de pacotilla? Bueno, es mejor terminar con esto. Tras decir eso, el mago aumentaría la resistencia del dinosaurio, para después, la tiranosaurio lanzar un rugido, preparada para atacar a Lisa, pero justo cuando la tiranosaurio ya estaba por atacar a Lisa. ¿Pero qué rayos? Sería lo dicho por el mago. Tras escuchar ese rugido, la tiranosaurio, al reconocer ese rugido, esta se quedaría sorprendida. Jin abriría sus ojos y con una voz débil, dijo: Él ya llegó. Tras decir eso, se empezarían a escuchar pasos, los cuales, para las chicas eran como música para sus oídos, mientras que para la tiranosaurio, era como si reconociera los pasos, para después todos los presentes voltear a ver hacia atrás, y ver a la criatura que estaría llegando. Así es, se trataba de más y menos que del giganotosaurio, que había llegado al lugar. La tiranosaurio, al verme, rugiría de manera amenazante, ya que al frente suya se encontraba su viejo enemigo. Yo me daría cuenta de eso, ya que aunque no me vi la película, sí había visto el prólogo de Dominion, y sabía que la tiranosaurio y el giganotosaurio eran rivales, pero dejé eso de lado, tras mirar a la tiranosaurio, y viendo que tenía sus ojos de color rojo intenso, y también me percaté del mago del abismo, que estaría a un lado de la tiranosaurio. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, ella está siendo controlada por ese mago. Sería lo dicho por mí, mientras no quitaba la mirada del mago y de la tiranosaurio, pero miraría atrás de ellos y me percaté de las chicas, pero lo que derramaría la gota al vaso, fue ver a Jin tirada en el piso muy mal herida. Lisa se daría cuenta de eso, y señalaría a la tiranosaurio y al mago, dándome a entender que ellos fueron los causantes de que Jin estuviera en ese estado, a lo que volvería a ver al mago del abismo y a la tiranosaurio con enojo, y les lanzaría un fuerte rugido, que haría que los presentes se taparan los oídos por la magnitud del rugido, tanto que los Irichurls que estarían tratando de entrar a las casas de los habitantes, se aterrarían junto con la mayoría de la gente. Bárbara y Sucros, quienes estaban tratando a los afectados con ayuda de Kaella, se quedarían sin palabra, ya que era la primera vez que escucharían un rugido de tal magnitud del giganotosaurio, así que Bárbara y Sucros irían a ver qué pasaba, sin antes de pedirle a Kaella que proteja a la gente en lo que ellas volvían, para después ambas chicas irse al centro de la ciudad. De vuelta en el lugar antes mencionado, el mago pondría una sonrisa malévola, y comentó: Vaya, ¿con qué otro dinosaurio? Bueno, primero me deshago de ustedes, y después me haré con el control de este dinosaurio. Al decir eso, ordenaría a la tiranosaurio que acabará con las chicas, pero por alguna razón, la tiranosaurio no obedecería a las órdenes del mago, ya que esta misma tendría su atención hacia mí. Yo sabía el porqué, ya que al ser depredadores alfa, solo uno podía serlo, así que la tiranosaurio comenzaría a caminar hacia mí. Yo de igual manera haría lo mismo. El mago, al ver que la tiranosaurio no la obedecería, trataría de lanzar un ataque de oscuridad. Yo me percaté de eso y utilizando la habilidad del pisotón, haría que columnas de tierra
salieran del piso, irían hacia el mago, dándole de lleno, mandándolo a volar varios metros. Las chicas que verían eso, se quedarían sin palabras. ¡Qué mago tan molesto! Espero que con eso sea suficiente, pero, ¿crees que puedas con ella? Lo diría Omega algo pensativo, pero a la vez preocupado por su hermano y compañero. No lo sé, pero debo tener cuidado. Aunque yo le gané en fuerza, ella me gana por experiencia, y peor que ahora está casi de mi mismo tamaño. Bueno, pues te deseo la mejor suerte, hermano. Tras decir eso, saldría de mis pensamientos, para comenzar a caminar en círculos alrededor de la tiranosaurio. La mencionada de igual manera comenzaría a caminar en círculos, mientras nos mirábamos para después, dar comienzo a la batalla, entre el depredador alfa, contra, la reina de Nublar. Tras eso, la tiranosaurio pensaría que yo ya había muerto, y me arrojaría hacia la fuente, parecida a la misma manera, en la que le había hecho el giganotosaurio en Dominion, para después poner su pata encima mío y lanzando un fuerte rugido, proclamándose ganadora. Giga. Sería el grito de Bárbara, que había visto la escena, la cual intentaría ir a ayudar al giganotosaurio, haciendo que Sucros y las demás gritaran para intentar evitarla, aunque esto llamaría la atención de la tiranosaurio, la cual voltearía hacia las chicas, haciendo que Bárbara se detenga, para después la tiranosaurio lanzar un rugido, para después cambiar en dirección de las chicas, las cuales, Lisa, Amber y Sucros se pondrían adelante de Bárbara, mientras ella revisaba el estado de Jin, quien se había quedado inconsciente por la falta de energías. La tiranosaurio se prepararía para atacar. Lisa, Amber y Sucros harían lo mismo, preparándose para atacar con todo a la tiranosaurio, pero justo en ese momento. Yo aparecería con el modo furia activado. Lisa, Bárbara y Sucros se preguntaban qué le había pasado al giganotosaurio. Amber solo podía ver impactada y a la vez asombrada, ya que reconoció esos ojos, esa mirada de muerte, recordando aquella vez, en la que el giganotosaurio se había enfrentado al Fatui en forma de león. Por otro lado, la tiranosaurio quería ir por mí, pero por alguna razón, sus instintos le gritaban que corriera, que saliera de ahí rápidamente, pero la tiranosaurio no haría caso. Rexy, con una voluntad fuerte, me rugiría nuevamente, yo correspondería el rugido, para después abalanzándonos uno contra el otro, chocando entre sí, haciendo un sonido de golpe, pero yo al ser más fuerte, tiraría a Rexy en contra del piso. La tiranosaurio se levantaría, y se giraría para morderme en el cuello, pero yo me inmutaría, y utilizaría mis garras para rasguñar el cuello de la tiranosaurio, lo que haría que me soltara. Rexy intentaría de morderme, pero yo esquivaría la mordida, para después morder con fuerza el cuello de la tiranosaurio, tirándola contra el piso, haciendo que
rugiera de dolor, pero cuando estaba a punto de romperle el cuello, de repente sentí que algo golpeó mi espalda, lo cual voltearía mi mirada, y vería al mismo mago del abismo que había mandado a volar. Este tenía un hilo de sangre en su nariz, mirándome con ira. Condenada lagartija, no permitiré que arruines mis planes. Al decir eso, utilizando su bastón, haría que varios Irichurls fueran contra mí, unos se subirían encima mío, golpeándome con sus garrotes, y otros disparando con sus ballestas. Yo empezaría a sacudirme para intentar sacar a estos molestos Irichurls de mi espalda, pero ese momento de distracción sería aprovechado por Rexy, para morderme el cuello, para seguido tirarme en contra de un edificio, para después morderme mi cabeza, y más que con los Irichurls, que no me dejaban concentrarme para contraatacar, ahora sí estaba en grandes problemas, ya que tenía a una tiranosaurio mordiéndome en la cabeza, y unos pequeños Ilichurls, golpeándome por todo mi cuerpo. Yo ya molesto, me libraría del mordisco de la tiranosaurio, para después darle un coletazo en la cara, que la dejaría algo aturdida, para después girar mi cabeza, y agarrando a dos Ilichurl, arrojándolos en contra de los que me estarían disparando, y al resto los estamparía con mi cuerpo en contra una pared. La mayoría saltaron para no ser aplastados, pero otros no corrieron con la misma suerte. Yo me abalanzaría, y con ferocidad, ataque a los Ilichurls, unos los golpearía con mi cola, a otros los pisaría, y otros los partía en dos. La tiranosaurio se estaría recuperando del coletazo, y cuando miro hacia adelante, sería mordida por el cuello por mí, para después arrojarla a un edificio cercano de manera violenta. Rexy intentaría levantarse, pero nuevamente fue mordida por el cuello por el giganotosaurio, el cual nuevamente la arrojaría en contra de otro edificio, ahora sí dejando a la tiranosaurio sin fuerzas. El giganotosaurio comenzaría a acercarse lentamente a la tiranosaurio derrotada, pero antes de que me acercara, dos Mitachurl me lanzarían sus gritos de batalla. Yo con una notable molestia los voltearía a ver, pero al verlos me di cuenta que también habían magos del abismo, más concretamente unos 6, y al frente estaría el mago que me había mandado a los Ilichurls. Sin pensarlo les daría un fuerte rugido, y me abalanzaría en contra de ellos. Los Mitachurls intentarían golpearme, pero logré esquivar sus ataques con facilidad. Los magos del abismo comenzarían a lanzar hechizos. Uno de los magos del abismo lanza un hechizo de fuego, pero yo me movería rápidamente y evitaría el ataque, para luego darle un coletazo, enviándolo volando hacia atrás. Los demás magos del abismo se asustan y comienzan a retroceder, pero el mago que me había enviado a los Ilichurls se niega a rendirse, lanzando un hechizo de oscuridad, intentando cubrirme y atacarme por sorpresa. Yo tras ver eso, con fuerza daría un pisotón, levantando varias columnas de tierra, mandando a volar a los magos. Los Mitachurl nuevamente intentarían golpearme, pero a uno le daría un coletazo, y al otro lo tomaría del cuello, y lo arrojaría contra el piso, para después romperle el cuello. Su compañero al ver eso, con ira, iría con su hacha a atacarme, pero yo esquivaría el ataque, y le terminaría arrancando el brazo. El Mitachurl gritaría de dolor, y utilizando su misma hacha, la arrojaría al Mitachurl, que sería decapitado al instante. Los Ilichurls y magos del abismo verían la escena con terror, tanto que unos vomitarían, y otros casi quedan inconscientes. Yo los voltearía a ver, y soltaría el mayor rugido que podía dar, y me abalanzaría en contra de los Ilichurls y los magos del abismo. Así estaría por 5 minutos, y de los 6 magos que habían, solo quedarían 2 con vida, y de los Ilichurls, solo quedaban 5. Los magos y Ilichurls que habían sobrevivido, decidirían retirarse del lugar para salvar sus vidas, ya que no tendrían oportunidad en contra de un giganotosaurio totalmente enloquecido, pero el mago que tenía a la tiranosaurio bajo su control se negaría a huir. ¡Ey, pero a dónde van! Regresen en este instante, bola de cobardes. Gritaría con ira, tras ver a sus compañeros irse, pero antes que dijera algo. Yo tomaría al mago entre mis dientes, y lo empezaría a sacudir de un lado a otro. Mientras el mago gritaba de terror, los Ilichurls y los 2 magos escucharían el grito de su compañero, y se quedarían totalmente aterrados, tanto que me mirarían con terror, y dándose cuenta que nunca se deberían meter con el giganotosaurio, y se irían del lugar. El mago seguiría gritando, hasta que las fuerzas se le empezarían a agotar. Tras unos segundos, el mago dejaría de gritar, dando a entender que ya había dejado este mundo.
yo al ya no escuchar el grito del mago, procedí a comérmelo, para después mirar al lugar donde había dejado a la tiranosaurio, pero al mirar, me di cuenta que la tiranosaurio ya no estaba, ya que esta misma se había ido cuando estaba acabando con los ilichurris y magos. Yo, sin darle importancia, pondría una de mis patas encima del cuerpo decapitado del Mitachur, y aspiré con todas mis fuerzas, para después soltar el mayor rugido que había soltado en toda mi vida, porque este día, la capital de Mondstadt tendría al verdadero depredador alfa. Después de eso volvería a estar consciente, y miraría a mi alrededor, toda la masacre que hice con los ilichurls, tanto que reiría con nerviosismo. Jeje, creo que me pasé un poquito. Tras eso miré hacia el cielo, y vería que ya estaba amaneciendo, así que dirigiría mi mirada hacia donde estaban las chicas, pero al mirar, me di cuenta que ellas ya no estaban, ya que minutos antes, se habían ido del lugar. Aprovechando que el giganotosaurio acababa con los enemigos, yo me di una idea en dónde podían estar, así que me iría corriendo hacia el lugar donde tenía en mente. Mientras tanto, adentro de la catedral de Favonius, Bárbara terminaría de poner vendas a Jean, la cual seguiría inconsciente por sus heridas. Después de unos segundos, se acercaría a las demás. Bárbara, ¿cómo sigue la señorita Jean? Sería lo dicho por Amber, quien fue la primera en preguntar. Bárbara en eso, comentó. Bueno, pues tengo buenas y malas noticias, ¿cuál quieren escuchar primero? Dinos la buena. Preguntaría ahora Lisa, esperando una respuesta. Pues la buena, es que Jean se mejorará, es un milagro que siga con vida. Las demás al escuchar eso, darían un suspiro de alivio, al escuchar que Jean se pondrá bien. ¿Y cuál es la mala? Esta vez lo preguntaría Sucros en un tono serio. Pues, la mala es que, la mayoría de sus huesos están hechos trizas, y quién sabe cuánto tiempo tarde en recuperarse, ya que es la primera vez que Jean está en estas condiciones, y esto provocaría que los enemigos se enteren, y traten de aprovechar para adueñarse de la ciudad. Esto dejaría a las demás algo preocupantes, ya que ellas también pensaban lo mismo, ya que al Jean estar inconsciente, y al ser la que podía mantener el orden en la capital, los enemigos podían aprovechar la oportunidad de volver a atacar la ciudad, pero estas serían sacadas de sus pensamientos. Tras escuchar que las puertas de la catedral se abrirían, las chicas voltearían a ver, y verían que el que había entrado a la catedral, había sido el giganotosaurio, el cual se estaría acercando hacia ellas. Las chicas verían con asombro, pero ellas deducirían el motivo de que estuviera ahí. Yo me acercaría a las chicas, pero mi mirada sería dirigida hacia Jean, y me pondría a un lado de la camilla de Jean, para después mirar a Bárbara, para después ella decirme. Tranquilo, ella se pondrá bien, solo es cuestión de que se recupere. Al escuchar eso, me quedaría viendo por un momento a Jean, y acercaría mi cabeza hacia su pecho. Esto dejaría a las demás con un signo de interrogación. Tras ver lo que estaría haciendo, después de unos segundos, me separaría de Jean, y en mis pensamientos, dije. Todavía hay tiempo, espero que funcione. Tras decir eso, acercaría mi cabeza junto a la de Jean, para después cerrar mis ojos, y de mi cuerpo empezará a aparecer una aura de color verde. Todas se quedarían con boca abierta, excepto Amber, ya que ella reconoció esa aura. Así que la vas a utilizar. Lo diría Amber en sus pensamientos. Con una sonrisa, el aura de mi cuerpo se intensificaría aún más, empezando a brillar aún más, para después de unos segundos, yo abriría mis ojos. Soltando un pulso de energía curativa, y dejando un brillo, que haría que las presentes, se taparan los ojos, y a la vez rodeando a toda la ciudad, curando incluso a los afectados, quienes se quedarían sin palabras. Después de unos segundos, Lisa, Bárbara, Amber y Sucros abrirían sus ojos, y preguntándose qué había pasado, Bárbara se acercaría a mí, con voz de curiosidad, me dijo. Giga, ¿qué fue lo que hiciste? Si te acuerdas de que te dije que tenía una habilidad de curación. Sí, pero ¿qué tiene que ver con? En eso Bárbara entendería, y dijo. Esa es la habilidad que me dijiste. Sí, y no solo eso, también me permite curar a otros, así que Jean ya está curada. Bárbara, con lágrimas en sus ojos, me abrazaría en una de mis patas, agradeciendo por haber curado a Jean. Amber solo podía ver con una sonrisa, mientras que Lisa y Sucros solo podían ver confundidas por lo visto. Yo miraría a Bárbara, y dándole una sonrisa, expresé. No tienes nada que agradecerme, además, tanto Jean como ustedes, son lo más importante que tengo en esta vida, y nunca me perdonaría si algo malo les pasará. Ustedes son como mi familia. Sucros, que había escuchado lo dicho por mí, pondría sus manos en su pecho, y respondió.
Giga. Para segundos después, separarme de Bárbara, y diciendo: bueno, será mejor que me vaya, ya que no quiero tener problemas con los guardias. Bárbara entendería, y solo asentiría con la cabeza, para después yo empezar a irme de la catedral, sin antes de mirar a las demás. Lisa, quien se pondría enfrente mío, dijo: no te preocupes, cuidaremos a Jin hasta que despierte. Tras decir eso, yo miraría a Amber y a Sucros, las cuales se pondrían al lado de Lisa, y dando un asentimiento con la cabeza, yo solo les daría un pequeño gruñido afectuoso, tratando de decir que gracias, para después hacerme invisible y saliendo de la catedral. Después de unas horas, Jin despertaría, las chicas que habían visto que Jin despertó, rápidamente se acercarían, y entre todas la abrazarían. Jin, por un momento pensamos que no ibas a despertar, nos diste un gran susto, de momento pensamos que no la ibas a contar, y dime, ¿cómo te sientes? Sería lo dicho por todas, quienes se les podía notar la gran felicidad al ver a Jin despierta. Jeje, tranquilas, estoy bien, pero, ¿qué pasó con los Irichurls y magos del abismo? En eso todas se apartarían, para después, Lisa comentar: bueno, pues ellos fueron derrotados, hasta incluido el tiranosaurio. Jin en eso, recordaría el momento en donde la tiranosaurio le había dado un coletazo, pero también recordó el rugido del giganotosaurio, y con voz preocupada, dijo: ¿cierto, Giga en dónde está? Bueno, Giga se fue a descansar, ya que fue él quien detuvo al tiranosaurio, y también a los magos del abismo y a los Ilichurs. Al escuchar eso de Amber, Jin no lo podía creer, de que el giganotosaurio haya derrotado a los magos y a la tiranosaurio, pero antes de que dijera algo, se daría cuenta que sus huesos estaban totalmente recuperados. En eso Bárbara, con una sonrisa, le diría a Jin: ah, si preguntas por qué tus huesos están curados, es porque Giga utilizó su habilidad de curación en ti. Jin estaba impactada, al saber que Giga tenía una habilidad de curación, pensando que si era una broma, pero todas negarían con la cabeza, ya que Bárbara les había contado horas atrás sobre la habilidad de curación del giganotosaurio, lo que dejaría a Jin sin palabras. Mente de Jin. Cuántas sorpresas ocultas, pero donde quiera que estés, te doy las gracias, Giga. Cambio de escena. Habían pasado horas, en las cuales, en la capital aún se hablaba de la invasión a la ciudad, y en las cuales la mayoría de la gente, también hablaban sobre el enfrentamiento de la tiranosaurio y el giganotosaurio, ya que hubo algunos quienes presenciaron el combate. Esto llegaría a oídos de Jin, quien se movería, y haría varios escritos, y con ayuda de Amber y Lisa, pegarían los escritos por toda la ciudad, dejando en claro que el giganotosaurio era un aliado, y que era mejor idea en dejarlo tranquilo. Conmigo, yo estaría caminando hacia un lugar en concreto, mientras arrastraba el cuerpo de dos jabalíes, uno lo tenía en mis dientes, y el otro lo tenía con mi cola. En eso, llegaría a la cascada, y dejaría caer los cuerpos de los jabalíes, para después empezar a comerlos, ya que gracias al modo furia, y a la habilidad de curación, me habían bajado mucha energía y calorías, y era un milagro que mi cuerpo aguantara. En eso la voz de Omega, se haría presente en el lugar. Vaya hermano, pues sí que tenías hambre. Ni que me lo digas, me costó mucho cazar a estos animales, pero al final, la caza salió perfecta. Lo decía mientras me llevaba un trozo del jabalí. Omega, por su parte, tendría una gota de sudor, al ver cómo su compañero se alimentaba, como si no hubiera un mañana. Tras unos minutos, yo había terminado de comer, y en el cual, estaría recostado en un lado recordando todo lo que había pasado. En eso, me acordé de la tiranosaurio. Omega se daría cuenta de eso, y dijo: veo que te acordaste de ella. Sí, me preguntó cómo estará después de nuestro combate, ya que no he sabido nada de ella en todo el día. Ya veo, ¿y por qué no intentas buscarla? Creo que tienes razón. Yo me levantaría, y empecé a rastrear el aroma de la tiranosaurio. Tras unos momentos, había logrado detectar el aroma, y lo empezaría a seguir. Pasarían horas en las cuales, había llegado a un estanque. Yo estaría algo confundido, ya que no veía a la tiranosaurio por ningún lado, pero rápidamente, concentré mi mirada a una cueva, y me metería adentro de la cueva, y en la cual el aroma de la tiranosaurio se sentía fuerte. Yo me metería más a la cueva, y escuché un respiro, así que supe que estaría cerca, y al entrar más a la cueva, vi a la tiranosaurio acostada en el piso muy débil, así que miré fijamente en todo su cuerpo, y me di cuenta que tenía múltiples heridas por todos
su cuerpo, supe que las heridas habían sido provocadas por mí, y sentí una sensación de culpa. La tiranosaurio se despertaría, y me miró fijamente en los ojos, pero no hizo nada, ya que no tendría posibilidades de atacarme, así que cerraría sus ojos ya aceptando su destino. Yo no la quería dejar así, aunque ella intentó matarme y a las chicas antes, estaba consciente de que ella había sido controlada por ese mago, y aparte de que ella era solo un animal que se guiaba por sus instintos, así que me iría de la cueva. Rexy solo vio como el giganotosaurio se alejaba, así que se puso a descansar otra vez. Después de unos minutos, la tiranosaurio se despertó ya que escuchó unos pasos que iban a su dirección, así que Rexy se pondría en modo de defensa con dificultad, pero se dio cuenta de que era el giganotosaurio, quien llevaba en su boca un gran trozo de carne, que era de una ballena que había encontrado encallada. Yo al acercarme más, dejaría caer el trozo de carne al frente de Rexy. Toma, creo que esto te ayudará a sobrevivir en la noche, y espero que con este regalo, no intentes atacarme de nuevo. Bueno, adiós. Yo empezaría a caminar con dirección a la salida, pero antes de que pudiera irme. ¿Por qué me ayudas? Yo me quedé sorprendido al escuchar a Rexy hablar, pero rápidamente giraría mi cabeza, y le dije: todos merecemos una segunda oportunidad después de todo, y no te preocupes, esos magos del abismo no volverán a controlarte, y en caso de que lo intentaran, yo no se las pondré fácil. Tras decir eso, me iría totalmente de la cueva. La tiranosaurio se daría cuenta de que yo no era como el giganotosaurio que se había enfrentado en Dominion, sino era como un protector, lo que dejaría a Rexy algo pensativa, pero dejaría eso de lado, ya que su estómago le empezaría a pedir comida, haciendo que la tiranosaurio se acercará al trozo de carne, y se lo empezará a comer. La noche había caído de golpe. Yo estaría de costado en el piso, pensando en lo que me había dicho Sucros unas 2 horas antes. Flashback. Se vería a Sucros quien había llegado a la cascada, y en la cual tendría una pequeña charla con el giganotosaurio. Así que, lo que me estás contando, es que muchos presenciaron mi batalla con el tiranosaurio. Así es, pero tranquilo, Jin está haciendo lo posible, para que la gente te deje tranquilo. Fin del flashback. Pobre de Jin, apenas se recuperó, y tiene que lidiar con lo de la invasión y con lo de mi pelea con la tiranosaurio. Creo que mañana llevaré unas 2 bolsas de moras, mínimo para recompensar los daños que causó mi batalla. Lo decía mientras veía una carreta de madera, que había obtenido tras acabar con un campamento de Illichurls que me había encontrado en el camino, en la cual tiene varias cosas, como recursos de construcción y 2 bolsas repletas de moras, o bueno era lo que estaba pensando en hacer, hasta que escucharía unos pasos que iban a mi dirección. Yo voltearía a ver de quién se trataba, y me sorprendí ligeramente. Jin. Fue lo dicho por mí para después mirar a Jin, pero me di cuenta que llevaba una canasta. Jin se acercaría a mí, y con una voz cálida me diría: te traje algo que creo que te gustará, lo hice especialmente para ti. Tras eso, Jin destaparía la canasta, y me sorprendí, ya que en la canasta, habían variedad de carnes, y a los lados tenía solsetias. Yo miraría a Jin, la mencionada solo daría una tierna sonrisa, y dijo: adelante, puedes comer. Al escuchar eso bajaría mi cabeza hacia la canasta, y empezaría a comer. Mientras comía, me maravillaba con cada trozo de carne, tanto que provocaría que una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Jin se percató de eso, y daría una sonrisa. Después de 10 segundos, había terminado de comer, y me recostaría a un lado de Jin, quien me empezaría a acariciar. Veo que te ha gustado, es tu regalo por haber salvado la vida de todos nosotros. Tras escuchar eso, daría un leve gruñido de afecto, y empezaría a lamer a Jin en la cara, lo que provocaría una pequeña risita por parte de Jin. Mente de Jin. A veces me preguntó, ¿cómo sería la vida, sin tu presencia? Pasarían alrededor de unos 20 minutos, Jin se estaría preparándose para irse de la cascada, pero antes de que se fuera, yo la detuve. Jin vería eso con duda, y dijo: ¿qué pasa, Giga? Yo en eso metí mi cabeza en la carreta. Jin vería eso con duda. Después de unos segundos, yo sacaría 2 bolsas de la carreta, y las dejaría al frente de Jin, que no entendía, pero ella se daría cuenta que en las bolsas, tenía el sello de los Illichurls, y con curiosidad, abriría una de las bolsas, y al hacerlo, se quedaría sin palabras, al ver que estaban repletas de moras, y me miraría fijamente. Yo daría leves gruñidos, tratando de decir que eso era para cubrir los daños que ocasionó la pelea. Jin no entendería, pero después captó lo que intentaba decirle. Oh, ya entendí, ¿quieres que use las moras, para cubrir los daños? Yo solo asentiría con la cabeza. Está bien, creo que las tomaré.
Al decir eso, Jin tomaría las bolsas, y se iría del lugar sin antes de despedirse de mí, dándome una caricia en mi cabeza, para después yo hacerme bolita y empezando a dormir. No pasaría mucho, y tras unos minutos, yo despertaría, tras escuchar el ruido de unos arbustos moviéndose, yo me puse en modo de defensa, preparado para pelear. Sé que estás ahí, así que muéstrame tu cara. Lo diría mientras ponía una mirada seria, pero rápidamente la cambiaría por una de asombro, ya que de los arbustos, salió la tiranosaurio, pero lo que me dejó extrañado, fue que ella se acercaba de manera nerviosa y temblorosa. Yo me di una idea el porqué, y supuse que ella me tenía algo de miedo, y no la culpaba, ya que casi la maté la primera vez que nos vimos, así que me tranquilizaría, y le dije: dime, ¿qué haces aquí? Ya es tarde para que andes a estas horas, y si buscas una pelea, pues déjame decirte que... No terminaría de hablar, ya que fui interrumpido por Rexy. No vine a pelear, y aunque quisiera, en mi estado actual no podría ni hacerte un rasguño. Esto me dejaría con asombro, al escuchar lo dicho por Rexy, ya que por unos instantes pensé que me iba a atacar, pero rápidamente me compuse, y le dije: bueno, si no viniste a pelear, entonces ¿qué quieres? Bueno, pues... En eso Rexy apartaría su mirada, con una expresión de pena. Yo me di cuenta de eso, y supuse a lo que vino. Déjame adivinar, ¿quieres dormir aquí? Si es así, pues no tengo ningún problema. La tiranosaurio abriría sus ojos con sorpresa, ya que no se esperaba la respuesta del giganotosaurio, pero asentiría con la cabeza. Está bien, puedes quedarte, solo no intentes atacarme mientras duermo. Lo decía mientras me volvía a hacerme bolita para volver a dormir. La tiranosaurio sin más se iría a acostar en el otro extremo de la cascada, y se acostaría en un montón de hojas que estarían apiladas, para después cerrar sus ojos, comenzando a dormir. No, por favor, déjenme, no quiero hacer eso. Sería lo dicho por Rexy, quien estaba hablando dormida, y en la cual se vería que estaría teniendo una pesadilla. Yo me desperté de golpe, y miré a Rexy con preocupación, tanto que iría hacia ella, para tratar de tranquilizarla, pero lo que me haría sentir mal por ella, fue escuchar que los magos del abismo, la obligaban a hacer actos que ella no quería, dándome cuenta, que ella no atacó a las demás y a Jin por gusto, sino, que había sido ese mago quien le había dado esa orden, y pensé en algo para tranquilizarla, pero lo que tenía en mente, podía ser algo vergonzoso para ambos, así que me acerqué y le di una lamidita en el cuello, lo que haría que la tiranosaurio se despertara, y me miraría fijamente, pero antes que ella dijera algo, yo pondría mi cuello encima de su cuello, y diciendo: tranquila, todo estará bien, esos magos no volverán a tomar el control sobre ti, primero tendrán que pasar sobre mi cadáver, antes de hacerlo. Rexy se quedaría sin palabras, tanto que en vez de atacarme, ella empezaría a sollozar por lo dicho por mí. Yo me di cuenta de eso, y empecé a lamer de manera cariñosa el cuello de la tiranosaurio. Ella, al sentir la lengua del giganotosaurio, sintió algo de incomodidad, pero también sintió algo de tranquilidad, ya que era la primera vez que sentía una muestra de afecto por parte de un macho, ya que desde que tenía memoria, ella siempre estaba sola, debido a que como ella era la única ejemplar de tiranosaurio que había en la isla Nublar, pues no había tenido una interacción con ningún macho de su especie, tanto que ella respondió con una lamidita en mi cuello, lo que haría que sintiera un escalofrío agradable. Gracias, ¿cómo te llamas? Sería lo dicho por Rexy, quien había terminado de sollozar. Giga, ese es mi nombre. Tras unos minutos, yo y Rexy que nos estaríamos lamiendo de forma cariñosa, como si se tratara de dos hermanos dándose cariño, nos habíamos separado, para recostarnos uno al lado del otro, estando más cerca de lo normal, y ambos soltaríamos un suspiro, para después mirarnos por última vez. Descansa, y buenas noches, mi depredador alfa. Tras decir eso, Rexy recostaría su cabeza en el suelo, y cerraría sus ojos, comenzando a dormir. Tú también descansa, mi reina. Tras decir eso, yo recostaría mi cabeza a un lado de ella, y de igual manera, cerraría mis ojos, comenzando a dormir, pero lo que no nos daríamos cuenta, fue que Sucros, quien había visto y escuchado lo ocurrido, y en vez que ella se molestara, ella soltaría una sonrisa, y comentó: qué tierno, al parecer Giga ya no estará solo después de todo, encontró a una compañera que estará a su lado, espero que lleves a esa tiranosaurio por buen camino. Al decir eso, Sucros se iría de ese lugar, al saber que ahora el giganotosaurio ya no estará solo, lo que haría que ella pusiera una sonrisa, y deseando lo mejor, para el tiranosaurio, y el giganotosaurio.
Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado. La meta para el siguiente cap será igual de 90 likes, y si quieren salir saludados, solo póngalos en la caja de comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, para que YouTube les notifique cuando suba un video, y sin más que decir me despido, cuídense, chao.